Bienvenidos al programa de esta noche donde vamos a tratar la última parte concerniente a la Santa Misa, el capítulo 4C, ya que hemos tenido capítulos A y B y este es el C. Dentro de todo el cronograma del combate espiritual, la última batalla. En esta noche vamos a topar el tema de Lex Orandi, Lex Credendi. Con esto terminamos la serie sobre apología de la Santa Misa. Bien, empezamos. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micaele Arcangelo, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli est oppressidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtude in inferno detrude. Amén. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Este tema es de suma importancia que lo comprendamos, así vamos a tener completa la foto, es decir, el panorama de cómo el demonio ha logrado quitarnos prácticamente todas las armas espirituales, así que particularmente el corazón de la fe que es la Santa Misa. Y para esto, pues el tema es Lex Orandi, Lex Credendi. En castellano popular, pues vamos a decir, como oras es como crees. Si la ley de la oración es la ley de lo que yo creo y luego como consecuencia de cómo vivo. Entonces iniciamos esta última parte y debemos reconocer que el segundo motivo del por qué Satanás y sus secuaces odia tanto la tradicional misa romana es porque sabe que es un importante bastión de conservación de la fe católica. La sentencia que les acabo de decir de la Iglesia que dice Lex Orandi, Lex Credendi, que es la ley de la oración, es la ley de la creencia, pues debemos tenerla muy claramente. También incluso se podría formular al revés. La ley de la creencia, es decir, de lo que creo, es la ley de la oración. Es un tándem inseparable en el que tendría que haber una gran coherencia entre ambas partes, es obvio. Si al entrar en un templo, como hacen normalmente en los países hispanos, donde se creía que se estaba celebrando la Santa Misa, el sacerdote estaba emulando la consagración, y los fieles, en vez de arrodillarse, lo que hacen es ir a tocar los pies de las estatuas de sus devociones. Es decir, no creen, no tienen esa Lex Orandi, Lex Credendi. Entonces, lo que se cree es lo que se expresa en la liturgia, y a la vez, esta expresión litúrgica ayuda a conservar y fortalecer lo que se cree. Por esa razón, quienes ya no tienen la fe católica y se creen católicos, ya no toleran la liturgia católica, teniendo que engendrar nuevas liturgias que expresen su nueva creencia. Y a su vez, si quieren ganar adeptos para su nueva creencia, será muy importante cambiarles la liturgia del culto al que asisten, ofreciéndoles en su lugar la liturgia reformada, que acabará, sin que ellos lo sepan, reformando también su manera de creer, aunque astutamente en esa transición conserven algunas formas de la liturgia anterior, pero adquiriendo ya la nueva creencia en detrimento de la creencia anterior. Por el contrario, los verdaderos católicos siempre han amado y protegido celosamente la sagrada liturgia de la Santa Misa como su mayor tesoro, y han evitado participar en los cultos protestantes o de otras religiones. De hecho, estaba canónicamente prohibido por la Iglesia, y no como hoy que estando el Santísimo muchas veces en las parroquias, hacen oraciones con protestantes, con hinduistas, con budistas, etc. Dicho de otro modo, si se sustituye la tradicional Santa Misa
por una nueva liturgia que expresa otra creencia, el resultado natural es que también se sustituye una creencia por otra. Por eso Lutero y los Rosacruces estaban tan convencidos de que para derribar la fe católica era imprescindible derribar previamente lo que ellos llamaban la misa de los papas. Y a ellos se dedicó Lutero y sus secuaces hasta el día de hoy, cambiando, es decir, reformando la Sagrada Liturgia Católica de la misa romana de tradición apostólica por una liturgia reformada de nuevo cuño, conforme a su nueva creencia herética. Así, la nueva misa protestante es un rito sin transubstanciación, sin sacrificio, como hemos visto en el programa anterior. Se cambia la estructura del rito, se elimina casi todo el contenido del venerable rito romano de tradición apostólica, y lo poco que se mantiene se le da un sentido diferente. Se cambia el ordinario, es decir, las oraciones comunes de todas las misas, y también el leccionario, las lecturas propias de cada misa. Aquí hago un paréntesis. Por eso podrán darse cuenta que cuando hacemos los programas de intimidad divina, las lecturas en la misa de siempre no coinciden con las nuevas lecturas de esta nueva liturgia de la nueva iglesia. Entonces continuamos. Han cambiado también el leccionario, siempre arreglado para esquivar la doctrina católica de siempre. El sacerdote que ahora preside el culto es un seglar tan sacerdote como el resto de seglares de la asamblea, que se reúnen para leer la Sagrada Escritura ya mutilada, rezar unas oraciones y recordar la última cena, asistiendo así a un convite y no al Calvario, donde la víctima es sacrificada y ofrecida al Padre Eterno. Por eso se elimina el altar y se pone una mesa. Ustedes podrán darse cuenta en sus parroquias, ya no hay altares. Han destruido o los han dejado en el olvido. Ahora lo que tienen es una mesa, ya que el altar es para sacrificar la víctima y la mesa es para comer la cena. El altar católico se dirige ad Deum, es decir, hacia Dios, y Jesucristo, por medio del sacerdote católico, que actúa in persona Christi, es el principal oferente y la víctima que se ofrece sacrificialmente a Dios Padre. Por el contrario, en la celebración protestante de ahora, el presidente del culto se sitúa detrás de la mesa dirigida versus populum, es decir, hacia el pueblo, a quien se dirige y con quien comparte la cena. Cabe anotar que, dado varias raras excepciones que históricamente se pueden comprobar era por el modelo del templo que habían construido, jamás el culto católico se ha celebrado hacia el pueblo, de manera que sea el hombre el centro de la celebración cultual. Es decir, es un culto antropocéntrico, el hombre como Dios, el hombre como centro. Así es, el culto católico de la Santa Misa nunca ha puesto al hombre en lugar de Dios, pues la Sagrada Liturgia Católica es teocéntrica, es decir, Dios está en el centro. No como hoy, pues ustedes pueden comprobar que en la gran mayoría, por no decir todas, de las parroquias han sacado al Señor del centro. Por tanto, el sacerdote y el pueblo están orientados en la misma dirección hacia Dios, ad Deum. Orientados hacia el este, ad orientem, por donde sale el sol que se eleva, mirando a todos, a sacerdote y pueblo, hacia el Señor, ad Dominum, el auténtico sol de justicia, como nos recordará el profeta Malaquías en el capítulo 4. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la celebración litúrgica siempre ha sido con el sacerdote y el pueblo, orientados en la misma dirección, es decir, ad Deum, hacia Dios. Así está ampliamente testimoniado por los escritos de los padres de la Iglesia, por las fuentes litúrgicas e incluso por datos arqueológicos. Un gran sacerdote se preguntó una vez con razón: ¿cómo puede un sacerdote
realizar un sacrificio a Dios, tanto como un alter Christus y como intermediario entre el hombre y Dios, por un lado, cuando por otro lado está mirando a la congregación ontológica? ¿Puede alguien imaginar al sumo sacerdote de los antiguos judíos actuar de esta manera ante el Sancta Sanctorum? ¿Puede imaginarse a un niño pidiendo el perdón a su padre mientras mira a sus compañeros de la escuela? Esta invención de la posición del sacerdote evidencia una vez más la naturaleza no sacrificatoria y la intención de estas liturgias reformadas presentadas falsamente como vueltas a la primitiva cristiandad. La realidad es que hasta que llegó Lutero con su nueva misa, jamás en la historia hubo celebración de cara al pueblo, ni en la Iglesia oriental ni en la occidental. Convendría ahora recordar la queja que nuestro Señor hizo por boca del profeta Jeremías en el capítulo 2, versículos 27 al 29. Me dan la espalda y no la cara, pero al tiempo de su angustia dicen, levántate y líbranos. ¿Dónde están los dioses que te hiciste? Que se levanten si es que pueden liberarte al tiempo de tu desgracia. ¿Por qué queréis pleitar conmigo? Todos me habéis dejado, dice el Señor. Bien, a partir de Lutero, en las nuevas liturgias, se pierde la correcta orientación y la verticalidad. Ahora la atención se dirige al hombre, que es quien ocupa la centralidad del culto. Los feligreses miran al sacerdote presidente y éste mira a los feligreses de la asamblea. Además, este sacerdote, entre comillas, ya no es un alter Christus, sino un presidente de la cena. Así pues, ese sacerdote presidente puede ser cualquier seglar, hombre o mujer, como ya lo vamos a ver muy pronto, las nuevas diaconisas y luego serán las nuevas sacerdotes, ya que, como dicen, todos somos sacerdotes por el bautismo, despreciando así el sacerdocio sacramental, que llega solamente por el sacramento del sagrado orden sacerdotal. Lo que prima es lo horizontal, tal como los movimientos de la serpiente, el hombre por el hombre, pero con un superficial barniz espiritual para que la gente no se dé cuenta. Por tanto, como ahora los protagonistas son los hombres, todos tienen que poder participar activamente en su culto, que obviamente tiene que ser agradable a ellos, les tiene que valer y parecer bien a ellos mismos. Por tanto, tendrán que incorporar en el culto todo aquello que les guste. Y como sobre gustos no hay nada escrito, entonces valdrá casi cualquier cosa en todo: la música, las procesiones al altar con piñas, papayas, papas, etcétera, etcétera. En los gestos, en la predicación, en la música, insisto, en el vestir, en el uso del templo, etcétera, etcétera. Y así la liturgia creencia nueva va variando de un templo a otro, de un movimiento eclesial a otro, porque no es lo mismo las misas que celebra el movimiento A con el movimiento B, son muy diferentes. O también de una persona a otra, de un momento a otro, a la carta. Esa fe y su liturgia se convierte en algo subjetivo, libre, flexible, maleable al gusto o conveniencia de cada uno. En otras palabras, es la subjetividad frente a las certezas de fe, la laxitud o la disolución y abandono de la fe frente a la rígida roca de la fe, lo profano y mundano frente a lo sagrado y celestial, la mundanización del Evangelio frente a la evangelización del mundo, la fealdad y chabacanería del arte y la arquitectura sagrada frente a la calidez, belleza y elevación, lo malo, feo y falso frente a lo bueno, bello y verdadero, la improvisación, tosquedad, racanería y ordinariez gestual en la liturgia, o noble sencillez, como algunos dicen,
frente a la unción, el orden, la piadosa elegancia, el respeto sagrado, la expresión sublime, la solemnidad, la adoración y la reverencia ante la majestad de Dios, presente en la tradicional Santa Misa romana, que tanto detesta Satanás y todos los herejes de todos los tiempos a los que él inspira. Ya lo dice el Señor por el evangelista: en vano me dan culto, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. San Mateo capítulo 15. En estas nuevas liturgias humanas de la Cena del Señor, donde no hay un verdadero acto inmolativo de Cristo, es decir, un auténtico sacrificio de la víctima, pues no hay transubstanciación, entonces, lógicamente, no tienen ningún sentido las reverencias, ni el evitar coger el pan con las manos, ni el poner bandejas debajo, ni gestos de adoración del propio culto. Por eso, coherentemente con ello, tratan de eliminarlos, y tienen solo un trozo de pan, como dicen, y un poco de vino. Ahora bien, si ese pan transubstanciado ya no es mero pan, sino el mismo sacratísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, vivo y realmente presente en cada partícula, el mismo que caminaba por Galilea, entonces estamos ante la majestad de Dios. Y ante Él, toda rodilla tiene que doblarse, según enseña la palabra de Dios. Arrodillados, encogidos, humildes, hechos pequeños ante Dios Todopoderoso, como hicieron los Reyes Magos en Belén, sintiéndonos indignos de tocar y profanar su sacratísimo cuerpo con nuestras manos profanas, a diferencia de las del sacerdote católico, cuyas manos han sido consagradas específicamente para sacrificar y hacer presente a nuestro Señor mediante el santo sacrificio de la misa, y además purificadas meticulosamente antes de la consagración y después de administrar con sus manos la comunión a los fieles, pues es así como siempre lo ha hecho y dicho oficialmente la Iglesia. Y así lo enseña la Iglesia, que dice: el pan divino, cuando se recibe sacramentalmente, ha sido siempre costumbre en la Iglesia de Dios que los seglares reciban la comunión de mano de sacerdotes, y que los sacerdotes, cuando celebran, se comulguen a sí mismos. Y con razón y justicia debe mantenerse esta costumbre como procedente de la tradición apostólica. Esto lo dijo el decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía del Sacrosanto Concilio de Trento en la sesión 13. Pero esto ya no parece importar, ¿no? Porque incluso ahora hombres y mujeres, los nuevos mal llamados ministros extraordinarios, no solo tocan el cuerpo de nuestro Señor, sino los vasos sagrados, etcétera, etcétera. Recordemos que siempre es siempre, y la Iglesia condena todo esto. Fijémonos bien que esta afirmación es magisterio oficial de la Santa Madre Iglesia, y que todo católico está obligado a creer, y que jamás podrá ser contradicho por nadie, ni aun por un ángel bajado del cielo, nos advierte la palabra de Dios. El Espíritu Santo jamás se contradice. Así pues, con fe divina y católica, se debe creer todo cuanto está contenido en la palabra de Dios, escrita, o en la tradición, y que la Iglesia sea, por medio de juicio solemne, sea por virtud de su magisterio ordinario y universal, proponga para creer como revelado por Dios. Todo es todo. Toda la tradición apostólica es revelación divina junto a la Sagrada Escritura. Y no se puede ahora despreciar la tradición y hacer lo que hacen hoy día en las parroquias, no con los nuevos inventos de cada día. Y según la tradición apostólica, y con ella el magisterio de la Iglesia, los seglares siempre comulgan de manos del sacerdote únicamente. Es decir, los seglares nunca comulgan ni de sus propias manos profanas ni de otros laicos con manos profanas.
profanando así el sacratísimo cuerpo de nuestro Señor. Toda profanación es un sacrilegio, y quien quiera ser católico está obligado a creerlo con fe divina y católica. Es más, los seglares no pueden tocar ni tan siquiera los vasos sagrados que han estado en contacto con el sacratísimo cuerpo y la preciosísima sangre de nuestro Señor. Así nos lo enseña oficialmente la Santa Madre Iglesia en el Catecismo Romano. Dice: debe enseñarse, pues, que a solo los sacerdotes ha sido dada la potestad de consagrar la Sagrada Eucaristía y de distribuirla a los fieles. Y siempre se observó esta costumbre en la Iglesia, que percibiesen los fieles los sacramentos de mano de los sacerdotes, y que éstos, cuando celebraban, comulgasen por sí mismos, como lo explicó el Santo Concilio de Trento, declarando que esta costumbre debía conservarse con gran veneración, como nacida de la tradición apostólica, mayormente habiéndonos dejado Cristo Señor nuestro ejemplo ilustre de esto, consagrando su cuerpo santísimo y dándolo por sus manos a los apóstoles y no por ningún ministro extraordinario, y atendiendo en el modo posible a la dignidad de tan augusto sacramento, no solamente fue dada a solo los sacerdotes la potestad de administrarle, sino que también se prohibió por ley de la Iglesia que ninguno, sin estar consagrado, se atreviese a coger o tratar o tocar los vasos sagrados, lienzos y demás utensilios necesarios para el sacrificio, si no ocurría grave necesidad. Hasta ahí el documento del Catecismo Romano. Madre y maestra, la Santa Iglesia enseña a los fieles con qué gran respeto y reverencia hay que acercarse a recibir de manos del sacerdote el sacratísimo cuerpo de nuestro Señor, impidiendo que sea profanado por manos profanas y evitando el sacrilegio de la dispersión de partículas, en las que en cada una de ellas está total y realmente nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad, que indudablemente quedarían impregnadas en las manos, en la ropa o en el suelo, a riesgo de ser pisado por todos. Por desgracia, a lo largo de la historia, algunos han enseñado errores morales y doctrinales o herejías, o han cometido abusos litúrgicos y sacrilegios, incluso algunos atribuidos inciertamente a santos. Es el manoseado caso de San Cirilo de Jerusalén, al que le atribuyen inciertamente unas catequesis mistagógicas en las que se dice de poner la mano en forma de trono para recibir la comunión. Pero hasta los mismos modernistas no les queda más remedio que admitir que no hay datos que permitan atribuirle esas palabras a San Cirilo. Esto lo dijo el Observatore Romano, el periódico de la Santa Sede, el 14 de junio de 1973, como muchos sacerdotes en Roma. Pero la Santa Madre Iglesia, ni ningún verdadero papa, como más adelante veremos, jamás habían enseñado errores doctrinales, morales y litúrgicos, ni jamás habían enseñado ni permitido la comunión sacrílega de manos profanas, como es hoy en día. Más bien lo contrario, dada la gravedad de la profanación, estos sacrilegios llegaron a ser condenados por la Iglesia y a veces con penas hasta de excomunión. Y según acabamos de indicar, el propio Catecismo Romano nos enseña que fue nuestro Señor quien dio a comulgar a los apóstoles, a pesar de que ya no eran seglares, sino obispos consagrados por Él mismo. Y así se deduce también por los textos evangélicos, especialmente cuando nuestro Señor le da de comer a Judas en la última cena. Y si hablamos de reverencias y signos de unción y adoración, a los herejes les horroriza la belleza y profusión de signos y reverencias para adorar y honrar a nuestro Señor en la Sagrada Liturgia Católica.
Para ellos, esto está de sobra. Son excesos, dicen, como si se hubiera que poner un límite a la hora de honrar a Dios y manifestarle nuestro amor en espíritu y verdad, es decir, con todo nuestro ser, interior y exteriormente. Como dice el padre Casimiro Sánchez, es lógico que la liturgia, junto con las fórmulas habladas, haga amplio uso del elocuente simbolismo de los movimientos del cuerpo, pues el hombre habla con la palabra y con el gesto, entendiendo este último en toda la actitud corporal. Con la palabra se dirige al oído, con el gesto a los ojos, y de la unión de ambos nace la expresión perfecta de los propios sentimientos. O como dice el padre Justo Pérez de Urbel, todos los detalles de la liturgia de la misa se convierten en una oración. Y nosotros, sabiendo el valor de la oración, sabemos que Satanás querrá cuanta menos oración mejor. Habrá que eliminar todos esos detalles que expresan el amor, la adoración, el honor y el culto debido a la majestad de Dios. Eso es demasiado excesivo, nos dicen. Hay que simplificar la liturgia. Por eso nada de comunión en la boca, nada de arrodillarse ante el Señor. Es decir, como si ante la majestad de Dios hubiera que establecer límites a la expresión y signos de adoración, de belleza, de magnificencia, de reverencia, de unción, de honor y gloria. Signos que tienen un gran significado espiritual y eficacia catequética ante los fieles. Por eso la Santa Madre Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo a lo largo de todos los siglos de su historia, fue enriqueciendo cada vez más la expresividad de los sagrados misterios en la Sagrada Liturgia, siempre creciendo orgánicamente en la misma dirección, no con nuevos inventos. Pero los herejes, inspirados por el espíritu diabólico, creen que la Iglesia se equivocó, yendo en dirección contraria a lo largo de toda su vida, como manifestó el Tucho Fernández. También el traidor Judas Iscariote, con quien tanto empatizan algunos herejes, a él le parecía mal que María hiciera un valioso acto exterior de reverencia y unción a nuestro Señor. Tomando una libra de ungüento de nardo puro de gran precio y ungiendo los pies de Jesús, le enjugó los pies con sus cabellos y se llenó la casa del olor del ungüento, nos cuenta el evangelista. A Judas le pareció que esto estaba de sobra y se opuso a ello con el gastado pretexto de los pobres. Y pregunta, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Y Jesús le responde que María estaba haciendo lo que debe, pues a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Por tanto, ante la presencia real de Cristo, para los católicos toda reverencia y gesto de adoración nunca es excesivo y nadie lo puede prohibir. Para los herejes, obviamente, es justo lo contrario. No olvidemos que Judas comparte el título de hijo de perdición, junto al anticristo, que es quien se opone y se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es adorado. Satanás conoce muy bien las Sagradas Escrituras y también la tradicional Santa Misa romana. Por tanto, sabe que cada uno de sus detalles tiene un inmenso valor para la gloria de Dios y el bien de las almas. Por eso se nos ha quitado del frente, no tenemos una reverencia porque se ha eliminado totalmente desde el concilio toda referencia a la Santa Misa tradicional romana. Veamos algunos ejemplos. No hay en la misa tradicional ninguna palabra ni frase, ni un solo acto del celebrante, ni ningún adorno del altar o del sacerdote que carezca de significado. Eso conlleva naturalmente que cada palabra y acción del sacerdote también sean significantes. La misa recapitula la historia entera de la redención.
Por ejemplo, y lo que voy a citar de ahora en adelante, en el próximo cuarto de hora, son cosas que muchos de nosotros no lo sabíamos, porque ya, claro, no hemos asistido a la Santa Misa de siempre y nuestra única referencia era la parroquia. Entonces no sabemos de lo que voy a hablar al momento. Voy a colocar algunas imágenes para que ustedes tengan al menos alguna referencia. Por ejemplo, en la Santa Misa tradicional romana, cuando se hacen 33 signos de la cruz, es para conmemorar el número de años que nuestro Señor pasó en la tierra. Cuando el sacerdote extiende sus manos sobre el cáliz mientras recita el Hanc Igitur, está recapitulando la acción del sumo sacerdote de los judíos que ponía sus manos sobre el chivo sacrificial para transferirle los pecados del pueblo. Abro paréntesis. El chivo expiatorio, que prefigura a Cristo, era adornado con una cinta roja. Como Cristo fue cubierto con mofa, con una clámide roja durante su proceso, y después llevado al desierto, es decir, el chivo expiatorio, era llevado al desierto, donde era despeñado desde un alto precipicio como sacrificio. Hasta ahí el paréntesis. Cuando el sacerdote mira al altar durante el sacrificio, excepto cuando se vuelve para traernos las bendiciones que proceden de allí, es porque la acción está ocurriendo sobre el altar, y el sacerdote es como Cristo, al cual representa, un intermediario entre nosotros y Dios Padre. Si el altar mira tradicionalmente al este, es porque esta es la dirección del sol naciente, que como la luz del mundo es un símbolo de nuestro Señor, que es la verdadera luz del mundo. En cuanto al altar, no es una mesa como hoy en día. Nosotros sabemos por el rito tradicional de consagración de altares católicos que nuestro altar está vinculado al altar de Moisés y también al de Jacob. Recordarán la almohada de Jacob. Y que el altar eterno es Él mismo, el cuerpo de Cristo, que está situado en el centro del mundo. Él es el axis mundi, para que toda la creación sea, como era, periférica a la misa eterna y capaz así de ser unificada a través de la acción divina. Si el sacerdote se viste al modo real durante el rito, es porque representa a Cristo Rey. Ya no es un individuo, sino un alter Christus, otro Cristo. El sacerdote no purifica sus manos en balde antes de realizar el sacrificio, ni por vanas razones limpia el cáliz con cuidado exquisito después de consumir las sagradas especies. A diferencia de lo que a veces piensan algunos sacerdotes modernistas, que una misa, un sacerdote explicaba que eso de lavarse las manos era una costumbre reciente que la iglesia había adoptado porque como entregaban la gente gallinas, huevos, papayas al altar, entonces el sacerdote tenía que lavarse las manos. Yo no sé de dónde sacó este pobre sacerdote esa referencia, pero ninguno de estos actos de purificación es invención de hombres. Como el abad Geranger nos dice, estas ceremonias se remontan hasta los apóstoles. De igual modo, encontramos a la gran autoridad sobre la misa, al padre Nicolás Gir, que nos dice lo siguiente: el ejemplo de Cristo era para los apóstoles la norma en la celebración del sacrificio. Ellos hicieron primero solo lo que antes había hecho Cristo. Según sus instrucciones y bajo la inspiración del Espíritu Santo, observaron además otras cosas, a saber, según las circunstancias, ellos agregaron varias oraciones y observancias para celebrar los sagrados misterios tan digna y edificadamente como fuera posible. Esas partes constitutivas del rito sacrificial que se encuentran en todas las liturgias antiguas tienen su origen indiscutiblemente en los tiempos apostólicos y la tradición.
Los rasgos esenciales y fundamentales del rito sacrificial, introducidos y aumentados por los apóstoles, estaban conservados con fidelidad y reverencia en las bendiciones místicas, el uso de las luces, el incienso, las vestiduras y muchas cosas de esa naturaleza que ella, es decir, la Iglesia, emplea por la prescripción apostólica y por tradición. Hasta aquí lo que nos dice el padre Nicolás Guir. Proseguimos. Les animo a que continúen escuchando, mirando este capítulo de la Santa Misa, que es el último. Va a ser un poquito más largo que los otros, pero es imprescindible que lo comprendan, que lo sepan, porque no podrán decir que no lo sabían, y muchos de nosotros hemos sido parte del problema en vez de la solución. Hemos cometido sacrilegios sin saberlo y hemos sido cooperadores de todos estos abusos en la Santa Misa. Así que les urjo con caridad cristiana a que continúen escuchando y aprendiendo. Necesitamos estar formados para así prepararnos para esta última batalla espiritual. La tradicional Santa Misa romana es el santo sacrificio de Cristo. Por ejemplo, San Antonio María Claret describe así el significado místico de los misterios de la misa y de las tradicionales vestiduras sacerdotales. Nos dice: el sacerdote, revestido con los ornamentos sagrados, representa a Cristo nuestro Redentor en su sagrada pasión. El ámito con que cubre su cabeza al empezar a revestirse simboliza la corona de espinas, y el lienzo con que, cubriendo los judíos el divino rostro de Cristo, burlábanse de él y le daban golpes diciendo: «Acierta, ¿quién te dio?». El alba simboliza el vestido blanco con que le trataron como a loco en la casa de Herodes, despreciándole. El cíngulo simboliza los cordones con que en el huerto fue atado el Salvador. La estola recuerda la soga que llevaba al cuello cuando le conducían preso. El manípulo es símbolo del cordel con que le sujetaron a la columna para azotarle. La casulla simboliza el vestido de púrpura con que le cubrieron en casa de Pilato, estando ya coronado de espinas. Por eso, las tradicionales y preciosas casullas romanas, es decir, las que tienen forma de guitarra, suelen tener representada en la espalda una gran cruz, pues el sacerdote en la tradicional misa sobre todo es Cristo con la cruz en la espalda, en la Vía Crucis, es decir, en la crucifixión. El cáliz representa el sepulcro y los corporales la sábana con que fue amortajado su cuerpo santísimo. Vamos a ver ahora las partes de la tradicional misa romana. El introito, o entrada a la misa, significa el grande anhelo con que en el limbo esperaban los santos padres la venida de Cristo al mundo para redimirlos a ellos y a nosotros, y para significar sus clamores se dicen inmediatamente los Kyries, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, que en nuestro idioma significan: Señor, habed misericordia de nosotros. El Gloria in excelsis Deus nos recuerda el gozo de los ángeles y de los pastores al nacer Cristo. Las oraciones que el sacerdote dice después del Dominus Vobiscum son símbolo de las muchas veces que Cristo oró por nosotros en el curso de su vida. La epístola simboliza la predicación de los profetas, especialmente la del Bautista. El gradual, o lo que se lee después de la epístola, significa la soledad de Cristo en el desierto. Y el Aleluya representa los servicios que le prestaron los ángeles después de haberle tentado el demonio y salido victorioso. El Evangelio significa la predicación de Cristo. Y para decir el Evangelio en la Santa Misa tradicional, se pasa el misal al otro lado del altar
para significar que Cristo pasaba de unos a otros pueblos predicando el Evangelio. Cuando se lee el Evangelio, estamos en pie, para denotar la prontitud con que debemos obedecer la ley de Cristo, la cual se nos promulga en el Evangelio. Al concluir el Evangelio se dice, Laustibi Christe, haciendo inclinación con la cabeza en señal de sumisión. El credo es un compendio de cuanto debe creer el cristiano, y se arrodilla el sacerdote al et homo factus est, para dar a entender la grande humildad del Señor en tomar nuestra naturaleza, y cuanto por consiguiente debemos humillarnos nosotros a Dios, que es nuestro Señor. La ofrenda que de la hostia y cáliz hace el sacerdote nos recuerda la prontísima y entera voluntad con que Cristo se ofreció a padecer y a morir por nosotros. El volverse al pueblo, el sacerdote en este momento, y decir, orate frates, es decir, oren hermanos, nos recuerda aquel paso en que Cristo, después de haber orado en el huerto con sudor de sangre, se acercó a sus discípulos y les dijo, velad y orad, si no queréis caer en la tentación. El prefacio y sanctus simboliza la solemne y pública entrada de Cristo en Jerusalén el día de los Ramos y el júbilo con que el pueblo lo recibió. En el canon, dice en secreto el sacerdote las oraciones recordándonos que Cristo se retiró de los judíos y se fue en secreto con sus discípulos a Efrén, y también para inspirarnos un gran respeto, porque es sabido que lo que se hace con demasiada publicidad se vulgariza y con facilidad se desprecia. Se levanta la hostia y el cáliz para recordarnos que Cristo fue levantado en la cruz. El Paternoster simboliza aquellas palabras que Cristo dirigió al Padre Eterno inmediatamente antes de expirar. Así como aquel poco tiempo que el sacerdote está en silencio después del Paternoster, significa el tiempo que Cristo estuvo en el sepulcro y su alma descendió al seno de Abraham para dar libertad a las almas de los santos padres que esperaban su venida. El Pax Domini simboliza la aparición de Cristo a sus discípulos y a las Marías después que resucitó. El Agnus Dei nos recuerda que Cristo, después de su resurrección, subió a los cielos para ser allí nuestro abogado. Las oraciones postreras que reza el sacerdote son símbolo de las que Cristo en el cielo dirige por nosotros al Eterno Padre. El ite missa est significa que el sacerdote hizo oficio de embajador y ministro enviado por Dios para ofrecerle aquel sacrificio por toda la Iglesia, por las almas del purgatorio y para alcanzar para todos la divina gracia. La bendición que da al fin el sacerdote es un signo de la que Cristo dará a los justos en el día del juicio final. Todo esto se ha tomado del libro de San Antonio María Claret, Camino recto y seguro para llegar al cielo. Debe ser un gozo para ustedes y para mí el leer a los verdaderos santos y cómo podemos notar que saben dónde está el único camino de la salvación. Prosigamos. La Santa Madre Iglesia en el Sacrosanto Concilio de Trento insistió en la importancia de conservar todos estos signos exteriores ceremoniales y rituales procedentes de la tradición apostólica, y con pena de excomunión para quien dijera lo contrario, lo dice el canon número 7. Lo leemos a continuación. Siendo tal la naturaleza humana que no puede elevarse fácilmente a la meditación de los divinos misterios sin auxilios exteriores, nuestra piadosa Madre la Iglesia ha instituido por esa razón ciertos ritos, como el que en la misa se pronuncien algunas palabras en voz baja
y otras en voz más alta. Ha añadido además ceremonias como las bendiciones místicas, las luces, el incienso, los ornamentos y otras muchas de igual género, según la disciplina y la tradición apostólica, con el fin, por una parte, de realzar la majestad de tan grande sacrificio, y por la otra, de excitar a las almas cristianas, por medio de estos signos visibles de religión y de piedad, a la contemplación de los altísimos misterios que en este sacrificio se ocultan. Sacrosanto Concilio de Trento. Como acabamos de escuchar, todo esto procede de la tradición apostólica, y la tradición apostólica forma parte de la palabra de Dios, de la revelación divina. Nadie tiene autoridad para situarse por encima de la tradición apostólica, ni tan siquiera un ángel bajado del cielo. Nos recordará San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 7 al 8. Decir o hacer lo contrario es una abominación que atenta contra Dios. Por eso, uno de los más grandes insignes liturgistas que ha tenido la Iglesia Católica, como es el abad Dom Prosper Guéranger, le llama a todo esto, que se ha dado desde el concilio, la herejía antilitúrgica. En un capítulo de su magna obra, Institutions Liturgiques, y del cual reproduzco algunos extractos en que desvela sus características y perversos métodos. Evidentemente, este análisis que prosigue es aplicable para todos los herejes antilitúrgicos, desde Lutero hasta hoy, es decir, incluyendo también a los que en la, como llamaban, encrucijada de caminos, de los pasados años 60, abandonaron el recto camino de la fe católica y tomaron el ancho camino de la perdición, llevando con ellos a infinidad de almas. El abad Dom Guéranger dice: para ilustrar claramente los estragos que el movimiento antilitúrgico ha provocado, nos parece ventajoso revisar los diferentes pasos que estos pretendidos reformadores de la cristiandad han dado a lo largo de los 3 últimos siglos y presentar un sumario de sus métodos y enseñanzas sobre lo que ellos llaman la purificación del culto divino. Dichos métodos revelan una sabiduría de carácter verdaderamente diabólico. Primero, la primera característica del movimiento antilitúrgico es el odio de todo cuanto es tradicional en las fórmulas del culto divino. Se establecen entre sus seguidores, sustituyendo los libros antiguos por otros nuevos, reemplazando las formas venerables por otras nuevas, y todo lo que deseaban se ha cumplido. Segundo, otro de sus principios es reemplazar las formulaciones santificadas por el uso eclesiástico con lecturas sacadas de la Biblia. Encuentran en esto 2 ventajas. Primera, la destrucción de la voz de la tradición, a la cual odian siempre. Y segunda, un medio de sostener y de propagar sus nuevas enseñanzas, a la vez de una manera negativa y positiva. De una manera negativa, silenciando aquellos pasajes escriturarios que expresan alguna oposición a los errores que ellos desean enseñar. Y de una manera positiva, seleccionando cuidadosamente y tomando fuera de contexto algunos pasajes de la Escritura que, aunque hablan de un aspecto de la verdad, no dan de ella una descripción total y completa. Ellos eligen cuáles de los libros bíblicos son canónicos. Así, Martín Lutero, a fin de apoyar su sistema de panteísmo, su doctrina de la inutilidad de las obras y de la suficiencia de la fe, acabó declarando que la epístola de Santiago era falsa y no canónica, porque sólo ella hacía hincapié en la necesidad de las obras para la salvación. Se trata siempre de lo mismo, el rechazo de las formulaciones eclesiásticas.
Solo la Escritura es válida, pero la Escritura cuidadosamente seleccionada e interpretada más cuidadosamente todavía por la persona que desea introducir la innovación. La trampa es ciertamente peligrosa para el católico no formado y para el imprudente. Similarmente, en la liturgia de las horas, nacida en los pasados años 60, para sustituir al venerable oficio divino, es decir, al breviario romano, también censuraron versículos y salmos enteros y suplantaron los tradicionales y bellísimos himnos, antífonas y cánticos sagrados. Tercero, como la Escritura no siempre se pliega a sus fines como ellos quisieran, entonces lo que hacen es corromper e introducir fórmulas múltiples y diversas suyas propias, llenas de perfidia, por las cuales las gentes son trabadas en el error aún más firmemente. Cuarto, todos los herejes sin excepción comienzan deseando retornar a las costumbres de los primeros cristianos. Desean suprimir de la fe todo lo que ellos consideran falso e insultante para Dios. Todas las sectas heréticas están sujetas a esta necesidad. En su deseo de retornar a las sendas de la, entre comillas, cristiandad primitiva, todo lo que ha sido transmitido desde aquellos primeros días es destruido. Estos reformadores tienen un prurito absoluto por la innovación. No se satisfacen con amputar las formulaciones de la Iglesia, a las cuales infaman como siendo de origen puramente humano, sino que incluso extienden sus reproches a aquellas lecturas y plegarias que la Iglesia ha sacado de la Escritura. Cambian las palabras y las sustituyen por frases nuevas. No tienen ningún deseo de orar en unidad con la Iglesia de siempre y se separan por sí mismos de ellas y separan a todos los que le siguen. Un ejemplo. En la tradicional Santa Misa romana, el canon es lo más sublime, pues en él tiene lugar la transubstanciación del pan y del vino, en el sacratísimo cuerpo y la preciosísima sangre de nuestro Señor, y por ello lo eliminaron. Así se refiere a este inmemorial canon el Sacrosanto Concilio de Trento. Hablo comillas. Y siendo conveniente que las cosas santas se traten santamente, y como este sacrificio es el más santo de todos, a fin de que se ofreciese y se recibiese digna y reverentemente, estableció la Iglesia Católica hace muchos siglos el sagrado canon, tan exento de todo error, que nada hay en él que no respire en sumo grado cierta santidad y piedad, y eleve a Dios las almas de los que le ofrecen, porque este canon consta de las mismas palabras del Señor y de las tradiciones de los apóstoles, como también de piadosas disposiciones de los santos pontífices. Cierro comillas. Por el contrario, en los pasados años 60, para la nueva misa Novus Ordo, sus diseñadores fueron incapaces de dejar intacto este sagrado canon, y además se inventaron otros 3 cánones más. Uno fue elaborado en una noche en torno al padre Galileo, y otro fue redactado en una mesa de cafetería en Trastevere, Roma, por parte del padre Buller. Después el padre Buller reconoció que no podía rezar en la misa un texto que él mismo se había inventado. Quinto, la reforma litúrgica es abrazada por sus abogados, a la vez como una reforma dogmática. En verdad, es de esta última de donde deriva la primera. Se sigue que los protestantes se encuentran dispuestos para suprimir en el culto divino todas las ceremonias y todas las formulaciones que son expresivas de los misterios. Confundidos por sus dudas,
y cegados por su negación de todo lo que abriría la puerta a lo sobrenatural, expurgan todo cuanto a ellos les parece que no es puramente racional. Así, no más sacramentales, no más bendiciones ni íconos, ni reliquias de santos, no más procesiones ni peregrinaciones, no más altar, sino una simple mesa, no más sacrificio, tal como requiere toda religión, sino una comida, una cena, no más iglesia, sino una casa de culto, como con los griegos y los romanos. No más arquitectura religiosa, porque ya no hay nada misterioso que expresar. No más pintura ni escultura cristianas, pues ya no hay una religión viva y palpable. Y finalmente, no más poética en un culto que no está fertilizado ya por el amor y por la fe. Así es, y así lo reconocen y se congratulan de ello. Por ejemplo, uno de los inventores de la nueva misa Novus Ordo, el padre Guélineau, lo dice sin tapujos en su libro. Esto era lo pretendido. Hay que felicitarse porque la liturgia no se presenta ahora como una ceremonia sagrada, susceptible de demasiadas mistificaciones. Sexto, la supresión del elemento místico en la liturgia protestante resulta inevitablemente en la extinción total de ese espíritu de oración que es la piedra angular esencial del catolicismo. Séptimo, tratando a Dios con el debido respeto, la liturgia protestante no siente ninguna necesidad de intermediarios inventados. Estas gentes consideran la invocación de la bendita Virgen María y de los santos como un insulto a Dios. Abro paréntesis. Estamos viendo la última prohibición que salió del Vaticano en respecto a la corredención mariana y a su poderosísima mediación ante la Santísima Trinidad. Cierro paréntesis. Octavo, la reforma litúrgica, teniendo como uno de sus principios básicos la abolición de todos los actos y formulaciones místicos, insiste sobre el uso de las lenguas modernas, es decir, la lengua de los pueblos, para el servicio divino. Este es uno de los aspectos más importantes del continente herético de estas personas. No hay, dicen, nada secreto en el culto, y las gentes deben de comprender lo que cantan. El odio de la lengua latina es innato en los corazones de todos los que odian a Roma. Ven en ella un lazo que une a los católicos a lo largo del mundo, un arma de la ortodoxia contra todas las argucias del espíritu sectario y un arma poderosísima del papado. El espíritu de rebelión que han abrazado les fuerza a confinarse al idioma de las gentes, de los pueblos locales, de una provincia o de un particular o de un país específico. Sin embargo, a pesar de esto, los frutos de la reforma son siempre los mismos, pues los fieles ortodoxos, es decir, los realmente católicos, a pesar de sus oraciones en latín que tal vez no comprenden, son más fervientes y cumplen las obligaciones del culto con mayor celo que los ahora protestantes católicos. Ciertamente es uno de los golpes más certeros de los reformadores declarar la guerra a la sagrada lengua latina, pues si logran destruir su uso, todos sus objetivos se cumplirán. La liturgia, desde el momento en que pierde su carácter sagrado y es ofrecida a las gentes de una manera profanada, deviene como una virgen deshonrada. Los fieles difícilmente la encontrarán digna como para dejar por un tiempo su labor o de abandonar sus placeres para venir a una iglesia donde se hable el lenguaje del mercado. El latín es la lengua sagrada de la fe católica, y Satanás y sus secuaces le tiene verdadero odio y pavor.
Eso siempre lo han sabido muy bien los exorcistas. Por eso que las agudas oraciones y exorcismos contra los demonios, contenido en el Manual Exorcimorum o el Ritual Romanum, son siempre en latín. Y del mismo modo, los demonios detestan desesperadamente el canto gregoriano, que es el canto sagrado de la liturgia romana. Cuanto más sagrado es algo, más aversión les da a los demonios. Y por el contrario, cuando más sagrado es algo, más agradable le resulta a Dios. Por eso, Satanás inspira a los herejes a expulsar de la liturgia la lengua sagrada, el latín, y los cantos sagrados, los cantos gregorianos, poniendo en su lugar los instrumentos y estilos musicales profanos y el vulgar lenguaje del mercado, como dice aquí don Geranger. Si la tradicional Santa Misa es el santo sacrificio de Cristo ofrecido al Padre Eterno con la presencia real del sacratísimo cuerpo y preciosísima sangre de nuestro Señor, ¿cómo la lengua y los cantos que se dirigen a Él no van a ser igualmente sagrados en la Sagrada Liturgia? Y de hecho, la Santa Madre Iglesia prohíbe y condena con la excomunión a quien diga que se tiene que reformar el rito romano para celebrar la misa en lengua vulgar o para decir en voz alta lo que se dice en voz baja en el sagrado canon de la misa. Si los exorcistas conocen muy bien cómo los demonios detestan el latín, también los místicos saben muy bien cuán agradable es a Dios esta lengua sagrada. En relación con el latín, el alma y Dios, veamos por ejemplo el caso de la mística católica francesa Marie-Julie Janet. Desde muy joven hasta su muerte, Marie-Julie llevó en su cuerpo las 5 llagas de nuestro Señor. Las heridas de la corona de espinas, las de los hombros al cargar la cruz, las de la flagelación, así como otras más de significado místico. Esta alma víctima aceptó soportar los sufrimientos que nuestro Señor le ofrecía y tuvo infinidad de experiencias místicas. El martirio, que duró varios años, comenzó el 10 de febrero de 1881. Se quedó paralítica, ciega, muda y sorda, pero pronto se hizo evidente que podía oír las voces del sacerdote cuando le hablaba en latín. O sea, las personas de alrededor le hablaban en su lengua cotidiana, pero estando su alma en estado místico de unión con Dios, solo oía la lengua sagrada. Además de las virtudes propias del latín como lengua acústicamente grave, majestuosa, bella y solemne, y lingüísticamente invariable y precisa, para fijar con exactitud para siempre la doctrina y verdades de fe, qué duda cabe que el latín y el canto gregoriano guardan un sagrado vínculo del alma con Dios, generando una unción, moción y elevación del alma hacia Dios, en vez de agitar el cuerpo y los sentidos ordinarios con la música moderna. Por cierto, la nueva Misa Novus Ordo fue profetizada por esta mística en 1902 y 1904 y dijo: «Os doy un aviso. Los discípulos que no son de mi evangelio», este era el mensaje que le dio Jesús, «están ahora trabajando fuerte para rehacer, de acuerdo a sus ideas y bajo la influencia del enemigo de las almas, una misa que contiene palabras que son odiosas a mi vista». Otra profecía cumplida, que también profetizó entre muchas otras, fue el triunfo temporal de la masonería, de los sacerdotes mundanizados. Todos estos enemigos quieren las iglesias que sean teatros de bailes infernales y continúan la búsqueda implacable de obtener el cese de la Santa Misa, le dijo Jesús a la mística. 9. Al suprimir de la liturgia el elemento misterioso que mantiene a la razón dentro de sus propios límites,
Estos reformadores no han olvidado una consecuencia importantísima: el alivio de la fatiga y de la obligación que la práctica de la liturgia impone al cuerpo. No más ayuno ni abstinencia, ni más genuflexiones durante la oración. Para sus ministros, ninguna obligación de decir el oficio, o aún de decir las plegarias canónicas de la Iglesia. Ciertamente, una de las principales características de la gran emancipación protestante es reducir el fardo del culto público y privado, y descansar los días lunes, su día de vacación. 10. Los reformadores tienen una pavorosa facultad para discernir cuál de las diferentes instituciones eclesiásticas es más hostil a sus principios, por así decir, la piedra angular del edificio católico entero. Con un instinto casi animal, han descubierto ese punto del dogma que es el más irreconciliable con sus innovaciones. Eso es el poder del papado. El estandarte de Lutero llevaba inscrita atrevidamente la afirmación siguiente: odio a Roma y sus leyes. Y en esta única frase se resume la esencia de la posición reformista del Concilio Vaticano II. Bajo esta divisa se invalidan de un solo golpe todas las ceremonias y el culto de la, según ellos, idolatría romana, la lengua latina, el oficio divino, el santoral, el breviario. No es en vano por lo que el romano pontífice, Pío IX en ese momento, hizo hincapié en algunos dogmas y en algunas prácticas rituales. Y nos dice lo siguiente: desesperadamente, los herejes siempre se encontraban con la firmeza de los papas, protegiendo la sagrada liturgia católica. De hecho, dada la trascendencia para conservar la fe católica, en el juramento que hacían, al ser elegidos papas, se comprometían a no cambiar los ritos litúrgicos, so pena de excomulgarse ellos mismos. Es muy conocida una anécdota atribuida a Pío IX, que a pesar de ser devotísimo de San José, le pidieron que lo incluyera en el sagrado canon de la misa, pero el Papa respondió: no puedo hacerlo, solo soy el Papa. Efectivamente, un Papa no tiene autoridad sobre un rito de tradición apostólica, como es el tradicional rito romano. Un Papa tan solo puede añadirle o quitarle algún pequeño detalle rubrical, alguna oración o ceremonia, alguna festividad litúrgica o de los santos que se incorporan al santoral, etc. Pero no tiene autoridad para hacer nada que altere el tradicional rito romano, mucho menos aún el sagrado canon. No tiene autoridad para suprimir este rito de tradición apostólica, prohibirlo o suplantarlo por otro. Insistimos, es un rito de tradición apostólica, es decir, de revelación divina, y además establecido para toda la cristiandad y para siempre en la Bula Quo Primum de San Pío V. Así pues, ante la impotencia de los enemigos de la Iglesia, chocando desde fuera contra la roca petrina de los papas, a partir del siglo XIX, cambiarían de estrategia, expresada en sus propios documentos: la infiltración y la destrucción desde dentro. Uno de esos documentos internos es la Instrucción Permanente de la Alta Vendita, que en el siglo XIX era la logia más importante en Italia. Providencialmente, la Iglesia consiguió ese documento y precisamente para advertir de la gravedad de esta revolución con tiara y capa pluvial, lo publicó el señor J. Chrétien Jolloy, con la aprobación y apoyo del Papa Pío IX, en su obra La Iglesia Romana frente a la Revolución,
en 1859. A continuación reproduzco textualmente algunos fragmentos. Dice: nuestro objeto final es el de Voltaire y el de la Revolución Francesa, esto es, el anonadamiento, es decir, la destrucción para siempre del catolicismo y de toda idea cristiana, la que si permaneciera viva entre las ruinas de Roma, debería después difundirlo otra vez y perpetuarlo. Mas para alcanzar con certeza este fin, el remedio en la mano lo tenemos, ya que el Papa, sea quien fuere, no ha de venir jamás a las sociedades secretas. A estas toca dar hacia la Iglesia los primeros pasos con objeto de vencer a la Iglesia y al pontífice. La obra que vamos a emprender no es de un día, ni de un mes, ni de un año. Puede durar años y años y quizás un siglo, pero en nuestras filas el soldado muere y la pelea continúa. No pensemos en ganar a los papas a nuestra causa, ni en hacerlos neófitos de nuestros principios y propagadores de nuestras ideas. Esto sería ridícula quimera. Y sea cual fuere el sesgo que tomen los sucesos, penetren o no, como ha sucedido, de buen grado o por sorpresa, parte de nuestros secretos cardenales o prelados, ¿no será esto motivo para desear su exaltación a la silla romana? Su exaltación nos perdería, pues si la ambición los había llevado a la apostasía, la necesidad del poder les obligaría a inmolarnos. Lo que sí hemos de desear, lo que hemos de procurar y esperar, como los judíos al Mesías, es un papa amoldado a nuestras necesidades. Tendríamos al dedo meñique del sucesor de Pedro comprometido en la conjuración, y ese dedo valdría tanto para la presente cruzada como todos los urbanos segundos y los San Bernardos de la cristiandad. Que llegaremos a este término supremo de nuestros esfuerzos es para nosotros indudable, pero cuándo y cómo sucederá es todavía un problema de incógnita no despejada. Anonadad al enemigo sea quien fuere, anonadad al poderoso a fuerza de chismes y calumnias, pero sobre todo, anonadadle en germen. Los jóvenes han de ser nuestro blanco, a ellos conviene seducir y arrastrar sin que lo sospechen a las filas de las sociedades secretas. Y para conseguirlo, para avanzar paso a paso, pero con seguridad, por el peligroso camino, son necesarias dos cosas. Al propio tiempo que finjáis ser sencillos como palomas, debéis ser prudentes como las serpientes. Vuestros padres, hijos y esposas han de ignorar siempre el secreto que lleváis en el pecho. Y si para burlar mejor la inquisitorial mirada quisierais acercaros al confesionario, bueno. Ahora bien, para tener un papa con los requisitos exigidos, es necesario ante todo formar para él una generación digna del reinado por el que suspiramos. Dejad a un lado la ancianidad y la edad madura, y sea vuestro objetivo la juventud, y si es posible, la infancia. De este modo, os iréis formando a poca costa una reputación de buenos católicos y puros patriotas, y esa fama ha de llevar nuestras doctrinas entre el clero novel o el nuevo clero y en los conventos. Transcurridos pocos años, ese mismo clero habrá invadido todos los cargos por la fuerza de las cosas. Gobernará, administrará, juzgará, formará el consejo del soberano y deberá elegir el pontífice que haya de reinar. Pontífice que, como la mayor parte de sus contemporáneos, estará, por necesidad más o menos
imbuido en los principios italianos y humanitarios que desde hoy vamos a poner en circulación. Imperceptible grano de mostaza confiado a la tierra, el sol de las justicias lo hará germinar y brotar, y ya veréis un día la abundante cosecha que la simiente de hoy produce. Es tan bello y grandioso el fin que para lograrlo vale la pena dar todas las velas al viento. Si queréis revolucionar a Italia y al mundo, buscad al Papa, cuyo retrato acabamos de bosquejar. Si queréis establecer el reino de los elegidos en el mismo trono de la prostituta de Babilonia, haced que el clero siga vuestros pendones al mismo tiempo que crea no apartarse de la bandera de las apostólicas llaves. Si queréis que desaparezca el postrer vestigio de tiranos y opresores, tended vuestras redes como Simón, hijo de Juan, tendedlas en sacristías, seminarios y conventos, mejor que en la mar. Y si tenéis paciencia y no precipitáis las cosas, os prometemos pesca más milagrosa que la suya. De pescador de peces se hizo pescador de hombres. Vosotros pescaréis amigos junto a la cátedra apostólica. Pescaréis una revolución con tiara y capa pluvial que hará su camino en pos de la cruz y el estandarte de la parroquia. Revolución que por poco estimulada que sea, pegará fuego al mundo por sus cuatro costados. Hasta aquí el documento de la Alta Bendita. Como ven, refleja todo lo que han hecho durante estos 60 y más años. Tras reproducir este informe, Chrétien Joly dice: este documento, que era una especie de secreto de Estado, cuyo espíritu estaba en todas partes y la letra en ninguna, fue confiado en Italia a los individuos más discretos y emprendedores de las sociedades ocultas, y por espacio de muchos años sirvió de base a una conjuración cuyos hilos importaba descubrir. Para esta revolución con tiara y capa pluvial, uno de los referentes de la Alta Bendita era Giordano Bruno de Nola, un fraile del siglo XVI que predicaba negando las doctrinas católicas sobre la Santísima Trinidad, la divinidad de Cristo, la virginidad de María, la transubstanciación eucarística y la eternidad del infierno, y por lo visto, defensor también del panteísmo y de la reencarnación, y de que todas las religiones conducen a la divinidad. La Alta Bendita le erigió en Roma una estatua y decía él: que sean los sacerdotes quienes planten la semilla de los ideales masónicos. Y llegado el momento, elegirán un papa, así, panteísta, naturalista, relativista y universalista, y añadiríamos ecologista, que estará dentro de lo naturalista. 11. Las herejías antilitúrgicas deben, por principio, si han de establecerse a sí mismas a perpetuidad, destruir el sacerdocio. Sabían ellos que mientras haya un papa válido, habría un altar, y donde haya un altar, habría un sacrificio, y por consecuencia, una ceremonia misteriosa. Después de haber abolido al sumo pontífice, tendrán que eliminar a los obispos, de donde procede esa mística imposición de las manos que perpetúa la jerarquía sagrada. Solamente entonces se seguirá ese vasto desierto presbiteral que es el resultado inevitable de la supresión del papado. Ya no habrá más sacerdotes hablando propiamente, sino más bien conductores, presidentes, que son elegidos y sin consagración. ¿Y cómo puede el acto de elegirle hacer de un hombre un sacerdote santificado? Las reformas de Lutero y de Calvino
Solo pueden hablar de ministros de Dios meramente hombres. Tampoco se han quedado satisfechos con pararse aquí. Sus ministros escogidos e instalados por el laicado llevan en sus casas de culto una vestidura de magisterio bastardo, pues son solamente laicos que asumen funciones sagradas. Todo esto resulta, por así decir, de la ausencia de la liturgia. ¿Y cómo puede un laico en aislado producir una liturgia? 12. Y finalmente, vemos el último grado de la degradación. El sacerdocio ya no existe, la jerarquía ha muerto. El príncipe o el gobernador es la única autoridad posible dejada entre el laicado, que puede ser proclamado como cabeza de la religión, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra. Hasta aquí las 12 características principales de los herejes antilitúrgicos que el gran liturgista, el abad Dom P. Guéranger, nos presentaba ya en el siglo XIX. Lex orandi, lex credendi. Las reglas para el culto son las reglas para la fe. Ya lo decía el cardenal Ottaviani y el cardenal Bacci, padres del Concilio Vaticano II. El Novus Ordo representa tanto en su conjunto como en sus detalles una sorprendente desviación de la teología católica de la misa. En el año 167 a.C., y para terminar, el griego Seleucida Antíoco IV interrumpió el sacrificio 2 veces al día en el templo y lo reemplazó con su propia idea de lo que sería aceptable para la cultura cosmopolita de la que él surgió. El profeta horrorizado Daniel exclamó: «He aquí la abominación de la desolación donde no debería». Por el contrario, en la misa tradicional en latín, la puerta al lugar santísimo permanece firmemente cerrada a las prácticas impías y protestantes. La misa tradicional es una salvaguardia y una póliza de seguro que la misa será reconocible, uniforme, digna y válida, y que tendremos sacramentos. Convierte los corazones. Esta fue la misa que sin la lengua vernácula atrajo incluso a los pueblos indígenas del mundo a la Iglesia. Su casi desaparición ha coincidido con el mayor colapso en la vida espiritual de la Iglesia y en el de todas las sociedades en la historia, tal y como lo planificaron los masones. De allí deriva la importancia de que en esta última batalla espiritual conozcamos al enemigo, conozcamos hasta dónde ha avanzado en su plan de eliminación del cristianismo, de la conjura de llevar la mayor parte de la humanidad al infierno, ya que, como nos recuerda el libro del Apocalipsis, en los últimos tiempos, la gran mayoría seguirá al anticristo.
No es ideología, es devoción, es reverencia, es adoración y es sacrificio. No es ideología, es gracia, es silencio sagrado, es belleza, es unidad. No es ideología, es liturgia sagrada, es obediencia, es fidelidad. No es ideología, es misterio, es el cielo en la tierra. No es ideología, es la fe de nuestros padres, es el latido del corazón de la Iglesia, es encuentro con Dios, es alimento para el alma, es el silencio que habla con Dios, es el eco de la fe de los apóstoles, es puente entre el cielo y la tierra, es el alma de nuestra fe. No es ideología, es misa, es Cristo, es Dios.